Hola, el título de mi práctica es la extensión de SADE de un semiflujo. En este trabajo X es un espacio métrico. Recordemos que un conjunto A en X puede definirse a través de la función característica en A, la cual indica que los elementos de A tienen un grado de pertenencia igual a 1 y además los elementos del complemento X menos A tienen un grado de pertenencia igual a 0. SADE consideró a partir de 1965 distintos grados de pertenencia en el intervalo cerrado 0,1 para los elementos de A. Definamos un conjunto difuso en X como una función U que va del espacio métrico X en el intervalo cerrado 0,1, misma que indica el grado de pertenencia de cada elemento de X. Para cada alfa en el intervalo semiabierto por la izquierda 0,1, se define el nivel alfa como el conjunto de los X para los cuales U de X es mayor o igual que alfa, y además el soporte de U, denotado por U0, se define como la cerradura de los X tales que U de X es mayor que 0. Denotamos por F de X al conjunto formado por los conjuntos difusos que son semicontinuos superiormente, que tienen soporte compacto y además cumple la condición de que U1 es distinto del vacío. A continuación mostramos dos ejemplos de conjuntos difusos en R. Aquí tenemos una función característica en un intervalo cerrado, la cual claramente es semicontinua superiormente, eh, tiene soporte compacto y además uno es distinto del vacío. En este caso tenemos en color rojo a una función semicontinua superiormente, tiene soporte compacto y además alcanza el 1. Dado un espacio métrico X por cada X, vamos a denotar al hiperespacio de los conjuntos compactos no vacíos de X con la métrica de Hausdorff de H. Ahora vamos a definir una distancia en f de X a través de la función de infinito que va de f de X plus f de X en los reales, definida para cada pareja de difusos en X por d infinito de u, b igual al supremo de todas las distancias de Hausdorff de los niveles U alfa y B alfa, donde alfa toma los valores entre 0 y 1, niveles o en el caso del 0, soportes. Esto es una métrica. Y más o menos podemos ilustrar eh, esta definición con estos dos conjuntos difusos. Tenemos un conjunto difuso en color rojo, un conjunto difuso en color negro y un nivel lambda. Para este nivel lambda se tienen los niveles eh, U lambda en este color rojo, que es como la proyección de este segmento a este intervalo. Y para el caso de difuso en color negro, B lambda es la proyección de este intervalo a X. Entonces, bueno, pues para este lambda se toma la distancia de Hausdorff entre estos dos y se repite lo mismo para cada lambda en el 0,1. Bueno, el supremo va a ser eh, la distancia de infinito entre los conjuntos difusos. Si X es un espacio métrico, entonces X va a ser homeomorfo al conjunto definido por las funciones características en A, donde A está en X, y esto va a ser un subespacio cerrado de f de x con la métrica de infinito. Lo mismo sucede con el hiperespacio K de X con la métrica de, de Hausdorff. Este es homeomorfo a al conjunto formado por las funciones características en L, donde L es un compacto, está en K de X. Y este también va a ser un subespacio cerrado de f de x con la métrica de infinito. Definamos ahora la extensión de Sade. Supongamos que f de x en x es una función continua. La extensión de Sade de f, denotada por f asterisco, es la función de f de x en f de x definida de la siguiente manera. Voy a tomar un u en f de x. Recordemos que esto es un conjunto difuso. eh, Va a ser una función que es semicontinua superiormente, que va de x en 0,1. Bueno, entonces
f asterisco de u va a ser una función también que va de x en el intervalo 0, 1. Vamos a evaluar en x. Esto va a ser igual al supremo de los uz, donde z está en la imagen inversa de x, en caso de que la imagen inversa de x sea distinta del vacío. Si la imagen inversa de x es el conjunto vacío, entonces se define la extensión de Sade f asterisco de u evaluado en x como 0. Esa es la extensión de Sade. Eh, bueno, pues si x es un espacio métrico y f de x en x es una función continua, entonces la extensión de Sade va a ser también continua eh, respecto a la métrica de infinito. Además, y algo muy importante es que los niveles van a ser enviados en niveles. Es decir, el nivel de un difuso el nivel alfa de este difuso U va a ser enviado justamente al nivel alfa de este difuso. Esto para cada U en f de x y para cada alfa en el intervalo cerrado 0,1. Es importante comentar que si f de x en x es una función continua, entonces la extensión de Sade manda la función característica en k a la función característica en f de k para cada k en el hiperespacio de compactos de x. Se han trabajado diversas métricas en f de x, entre ellas, por ejemplo, la métrica endográfica, la métrica sendográfica y particularmente también la métrica de Scorer-Hall, desde que se definió en el año 2000 por Ho y Kim en este artículo de la revista Physics System del año 2000. Bueno, aquí dejo la definición. Es una variante, la distancia de cero, la distancia de Scorer-Hall de cero es una modificación de la distancia de infinito con ayuda de funciones estrictamente crecientes eh, de 0,1 en 0,1, que son homeomorfismos. Bueno, pues la métrica de cero en f de x es denotada de esta forma, es decir, f sub 0 de x. Es importante comentar que la distancia de Scorer-Hall es menor o igual a la distancia de infinito. Y por otro lado, la distancia de Scorer-Hall de- entre U y B es mayor o igual a la distancia de Hausdorff entre los soportes de estos dos. Y lo mismo sucede con los niveles superiores. La distancia de Scorer-Hall entre U y B es mayor o igual a la distancia de Hausdorff entre los niveles U1 y B1. Se tiene también este resultado, bien conocido, si x es un espacio métrico y f de x en x es una función continua, entonces la extensión de Sade va a ser continua también respecto a la métrica de Scorer-Hall. Vamos a definir ahora lo que es un semiflujo. Si x es un espacio métrico y R más es el intervalo 0, infinito, decimos que una función continua f de R más 0, infinito cross x en x es un semiflujo o semiflow si satisface las condiciones siguientes. La primera f de 0, x es igual a x para cualquier x en x. Segunda, f de t2, f de t1, x es igual a f de t1 más t2, x para todo x en x y t1, t2 en R más. Vamos a definir la extensión de Sade de un semiflujo. Vamos a suponer que f de R más cruz x en x es un semiflujo y para cada t en R más definimos la función f sub t de x en x que a través de f de t, f sub t, perdón, f sub t de x igual a f de t, x y la extensión de Sade del semiflujo f va a ser la función f asterisco que va de R más plus f de x, los difusos de x, en f de x. Y se va a definir de la siguiente manera. El f asterisco de t, 1 va a ser la extensión de Sade de la función f sub t evaluada en. Esto para cada u en f de x
y para cada t en R más. Surge la pregunta, ¿será la extensión de SADE de un semiflujo un semiflujo? Y la respuesta eh, la dieron Bull Park para el caso de los espacios métricos localmente compactos. Demuestra que en 2007 que si f es una función de R más cruz X en X, que es un semiflujo, entonces su extensión de SAD también va a ser un semiflujo respecto a la métrica de... posteriormente en 2018 o 2020 mostramos con Sánchez y Sanchís que si X es un espacio métrico, sin importar si es localmente compacto o no, y además este es un semiflujo eh, definido de R más cruz X en X, entonces pues la extensión de SADE de este semiflujo va a ser un semiflujo respecto a la métrica de infinito, respecto a la métrica de Skorajov. Eh, bueno, vamos a definir tres propiedades dinámicas. El semiflujo f de R más en cruz X en X es sensible si es posible encontrar un delta mayor que cero tal que para todo X en X y epsilon mayor que cero existen Y en X y T en R más con la propiedad siguiente. La distancia de X a Y es menor que epsilon y la distancia entre f de t, x y f de t, y es mayor que delta. Por otro lado, la función es fuertemente sensible si podemos encontrar un delta mayor que cero tal que para todo x en x y epsilon mayor que cero, existe un compacto K contenido en R+, tal que para cada t en R+, menos K en complemento, existe un Y en X que cumple la condición de dx, y es menor que epsilon y además la distancia entre f de t, x y f de t, y es que delta se separa también. Tercera, la función o el semiflujo es multisensible si existe delta mayor que cero, tal que para un número natural n y para cualesquiera abiertos no vacíos u1, u2 hasta um en x, existe un t en R más, tal que para cada i desde 1 hasta n es posible encontrar xi y y en ui, para los cuales la distancia entre f de t, xi y f de t, y es mayor que... Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa si consideramos la extensión de SADE de estos semiflujos. Bueno, se tiene el siguiente teorema. Da un espacio métrico y un semiflujo f de R más cruz X en X. Si el semiflujo inducido al hiperespacio K de X es sensible a las condiciones iniciales, entonces la extensión de SADE del semiflujo F va a ser sensible también respecto a la métrica de infinito y a la métrica de Skorajov. Voy a pasar a la diapositiva siguiente. Eh, lo mismo sucede cuando tenemos, o algo muy similar sucede cuando tenemos un semiflujo que es fuertemente sensible, un semiflujo de R más cos de X en X, que es fuertemente sensible. Entonces, la eh, inducida al el semiflujo inducido al hiperespacio Kdx es fuertemente sensible y la extensión de SADE es fuertemente sensible respecto a la métrica de infinito y respecto a la métrica de Skorajov. Lo mismo sucede con el otro concepto, la multisensibilidad. Si el semiflujo f de R más cos x en x es multisensible, entonces la inducida al hiperespacio de compactos es multisensible y también la extensión de SADE va a ser multisensible respecto a la métrica de Skorajov, la métrica de infinito. Finalmente dejo aquí una bibliografía relativa a este trabajo. Muchas gracias.